Bueno, en esta oportunidad la exposición se refiere a lo que es el desarrollo de la asignatura Análisis Crítico de la Realidad Nacional e Internacional. Es por eso de que hemos adoptado o hemos escogido el sistema socialista para analizarlo. Para eso hemos dividido al grupo en tres subgrupos, que cada uno va a defender una ponencia desde la perspectiva de su análisis que ha hecho basado en ciertos autores que han investigado cada uno de ellos. La preocupación de la asignatura es para que cada estudiante en su generalidad pueda ahondar más en lo que es el desarrollo del sistema, que pueda identificar las diferentes variables de análisis que tenemos y sobre todo que pueda formarse una posición sobre la aplicación del modelo en cualquier tipo de economía. Estamos con la representante del socialismo y le vamos a hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es el socialismo o cuál es el concepto acerca de eso? El socialismo es una doctrina política y económica que tiene el fin de formar una sociedad con igualdad en el área de la economía, de la política y en lo social, más que todo. El socialismo abarca lo que es la economía, la salud y bienestar de la población en general. Es un discurso filosófico y político que concluye claramente que el socialismo ayuda a la población a crecer, ayuda en distintos beneficios a toda la población en general y el gobierno, favorece a todas las instituciones públicas. El socialismo es como un sistema de vida que adquiere un contenido particular. El gobierno articula todas las funciones, ve el bienestar general de la población, como mencioné anteriormente. También podemos decir que es una argumentación teórica de una propuesta política que le desarrolla en función de lo que concibe, condiciones de existencia y sociedad. Como podemos ver, el socialismo abarca lo que es el proceso de cambio de las instituciones públicas y privadas, un bienestar común que es la sociedad. El modelo socialista sí es una solución. Si vemos en el año de la presidencia del señor Víctor Paz Estenssoro, en el año 1985 y 1989, quien al tratar los ajustes económicos, proceso de descentralización y levantamiento sobre precios, reforma, enfrentaría nuevamente con la misma situación. Bolivia estaba en decadencia. El socialismo lo que apoya es la fuente económica, reactivación económica del país. Vemos que el socialismo, por lo cual vemos que exactamente es un esfuerzo de resignificación. Semáticas sobre el concepto social y político que conforma el movimiento al socialismo o el socialismo en Bolivia. ¿Es una solución? Sí. El socialismo busca igualdad. No es porque hacer justicia, vos tenés más dinero, vos tenés poco, gana el que tiene más dinero. No. El socialismo busca lo que es la igualdad en todos los bolivianos. Por lo cual decidimos adoptar una técnica de análisis de discurso que así se desarrolló durante las últimas décadas. En la anterior gestión que hubo, hemos visto grandes fallos, por lo cual mencionando que la política es fundamental, vemos que la política influye, participa y es coherente. Es una justicia funcional en Bolivia, por lo cual justicia social boliviana, un buen ámbito. La cuestión de la justicia social y democracia se ha planteado en los últimos años en distintos lugares del mundo. Un descontento con sociedades y la indignación por la injusticia social que se implementa a diario. Costos de vida demasiado altos, la falta de perspectivas debido al desempleo, el empleo precario que hay y el sistema de educación deficiente. Y por otro lado, la crítica de normas de gobierno cada vez más autoritarias. Nos dice el señor Antonio en su discurso socialista del año 1985. Podemos decir que también que el objetivo es la reactivación económica actualmente. Implementamos justicia social, implementamos justicia de valor a todos los bolivianos y las bolivianas. No hay vos sos rico, vos sos pobre, todos somos iguales ante la ley. El desempleo. Estamos viendo el desempleo en un auge, pero estamos haciendo la reactivación en un proceso de cambio. Vemos que el boliviano tiene que ir subiendo puestos laborales buenos y una reactivación económica pronta. El señor Antonio García, economista, historiador, sociólogo y escritor político, nos habla sobre la tesis del Marx.
donde argumenta que la manera del nacionalismo todo se quedó escrita en los viejos programas de los comunistas. Desde la época se creyó que todo el mal del capitalismo estaba en su sistema de propiedad y que por concluyente, todo el remedio estaba en borrar el mapa y ese sistema de propiedad. Entonces, sobre todo esto, por eso se encuentra la distribución social. El socialismo busca una distribución equitativa para todos los bolivianos y las bolivianas. Estamos con la representante del modelo capitalista. Quería hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es el capitalismo o cuál es la definición que le puede dar? El capitalismo es un sistema económico aplicado a la administración del Estado en lo que es la producción, distribución y la organización de la sociedad en base a lo que es la propiedad privada. Jóvenes, observen por favor las imágenes que les voy a ir mostrando. Estas imágenes corresponden a la realidad que viven en este momento muchas personas que se ven en la necesidad de salir de sus países con modelos socialistas, en busca de una mejor calidad de vida tanto para ellos como para sus familias. Observen esta última, por favor. Podemos ver en ella a un padre luchando contra la corriente junto a su hija en brazos. Lamentablemente, por los peligros y las diferentes situaciones a las que se ven expuestas estas personas, terminan separándose de sus hijos. Niños que después terminan en centros de niños migrantes en Estados Unidos, en donde frases como hace harto no comíamos, teníamos mucho miedo, estábamos muy asustados, se escuchan con demasiada frecuencia. Pero ya que mencionaron específicamente el aspecto nacional, hablemos sobre ello. ¿Cuál es nuestra realidad en Bolivia? Jóvenes, en Bolivia la pobreza se siente, la crisis se siente y duele. 100 bolivianos no alcanzan para nada. Un kilo de carne cuesta entre 34 y 36 bolivianos. Un kilo de pollo cuesta aproximadamente de 13 a 17 bolivianos. Un maple de huevo cuesta entre 17 y 20 bolivianos. Un litro de aceite de 11 a 12 bolivianos. Se fueron los 100 bolivianos. Y frente a esta situación, las medidas implementadas por el gobierno no son suficientes para ponerle fin a la pobreza que existe en nuestro país. En cambio, el capitalismo, señores, nos habla básicamente sobre el hecho de que la riqueza puede ampliarse o generarse. ¿Cómo? A través de la actividad productiva. Estamos hablando de favorecer a las empresas, de oferta y demanda que pueden reactivar nuestra economía y ayudarnos así a controlar la pobreza que existe en nuestro país. Ahora, ¿qué me dice el capitalismo, jóvenes? Yo tengo 2 vacas. Tengo el derecho, tengo la decisión, puedo tomar la decisión de darle una vaca a la compañera y con el dinero que ella me va a dar por la vaca que yo le estoy vendiendo, yo puedo comprar un torillo. Entonces, si tengo una vaca y tengo un torillo, significa que puedo empezar a criar ganado. Y si yo empiezo a criar ganado, voy a necesitar mano de obra que me ayude con este ganado. Entonces, voy a generar fuentes de trabajo. Pero ya que volvieron a mencionar el panorama nacional, perfecto, hablemos del panorama nacional. Es importante mencionar que en este momento nuestro país se rige un tipo de economía de mercado mixta. Una economía de mercado mixta que apunta en un futuro no muy lejano hacia un modelo socialista, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Señores, Bolivia gasta más de lo que gana. Las importaciones que se dan en nuestro país son mayores que las exportaciones. Y es un problema. ¿Por qué? Porque inevitablemente eso deriva en que nuestra balanza comercial entre en déficit fiscal. Y es un problema, pero por supuesto, porque necesitamos cubrir el excedente de gasto. Y para poder cubrir el excedente de gasto necesitamos dinero, por lo que normalmente recurrimos a un crédito. Entre las principales desventajas que se encuentran en esto, en el déficit de nuestra balanza comercial, se encuentra, por supuesto, el empobrecimiento de la población. Mientras se encargan de promulgar y de hablar sobre el socialismo y sobre el hecho de que no pueden existir clases sociales, que no se trata simplemente de eliminarlas, sino de abolirlas, no podemos decir que el modelo actualmente funciona, pero en cambio veamos esta realidad. Actualmente nosotros estamos en déficit, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el capitalismo? Que la riqueza se puede ampliar, se puede generar. ¿Cómo? A través de la actividad productiva. Lo dice el señor Smith en La riqueza de las naciones. No lo digo yo. Entonces, ¿no consideran ustedes que a través del fomento a la actividad productiva de las empresas podrían trabajar para poder elevar el nivel de exportaciones que tenemos en Bolivia y que de esa manera Bolivia pueda ganar más de lo que gasta? El socialismo no es el único modelo económico que toma en cuenta este tipo de situaciones.
Y de hecho son diferentes los autores que se han manifestado al respecto durante esta última época. Por ejemplo, el señor Petrovsky nos dice que aspectos como la justicia social, como la democracia o el capitalismo democrático, hoy en día muy difícilmente pueden dejarse de lado en una sociedad por la forma en la que está constituida la misma. Les doy un ejemplo. En Bolivia, el sufragio es universal, el voto es universal desde el 52, bajo la presidencia del doctor Víctor Paz Estenssoro. En el 53, jóvenes, se lanza la primera reforma educativa. ¿Qué decía esta reforma? Que la educación para nuestra gente iba a ser obligatoria y gratuita. Por supuesto, estoy hablando de educación primaria. Y además se incluye también el primer plan de alfabetización. Sin embargo, en el 94, ojo con la fecha que estoy dando, en 1994, bajo la presidencia del señor Sánchez de Lozada, quien por cierto tuvo como presidente a una persona cuyas raíces ha mencionado en diferentes ocasiones, son aymaras, y en el año 94 fue vicepresidente de Bolivia, se lanza esta nueva reforma, pero reestructurada. ¿Qué decía esta reforma? Que la educación en Bolivia iba a contener o iba a incluir principios como la equidad, que es lo que estamos mencionando, y que iba a tener mayor accesibilidad para llegar a toda nuestra gente, incluyendo, por supuesto, y valorando. Miren cómo surge, observen cómo surge ahí el principio de valorar la riqueza cultural que tenemos en todos nuestros pueblos indígenas, campesinos, originarios en Bolivia. Fue tanto así que en ese entonces, en el 94, con esta reforma, empezaron a crearse módulos didácticos de aprendizaje y de enseñanza en idiomas originarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, considerando los datos que estoy mencionando, ¿creen ustedes que aspectos como la equidad, como la democracia, se dejarían de lado actualmente en la sociedad en la que vivimos? Muy difícilmente pasaría, jóvenes, porque la realidad es que el pueblo puede más que cualquier político. Y en el momento en el que el pueblo ve vulnerados sus derechos, se levanta. Esa es nuestra realidad. Estamos con la representante de Economía Mixta. Para usted, ¿qué es la economía mixta? Muy buenos días. La economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector público con el privado. Bien sabemos que crecer y desarrollar no es lo mismo, y en esos dos términos van de la mano. Para que un país pueda crecer está ligado de la economía y lo social. Entonces, necesita desarrollarse económicamente y también desarrollarse como sociedad. En este modelo que nosotros representamos, la economía mixta, se cree que es una economía un poco más estable porque ve el tema de los dos lados, ¿no? El tema del socialismo y el tema del capitalismo. En nuestro país normalmente, como todos ya hemos estado viendo, y nos ha estado explicado el licenciado, estamos pasando por esta economía mixta. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que se están tomando en cuenta del capitalismo como el socialismo, ¿no? El capitalismo, como si bien lo decía, se ve más el tema de las empresas privadas, más el tema de las inversiones. Y en cambio el socialismo más va el tema de que son que todos seamos igual, la igualdad entre todos. Entonces vemos que también cada uno tiene sus propios fundamentos que son a veces un poco más a lo exagerado, se podría decir en palabras vulgares, o si no, más los dos están en el lado de, por ejemplo, el socialismo, para explicarlo mejor, no importa mucho el tema de la riqueza, ellos van más que todos sean por iguales, no importa si una persona tiene una empresa y la empresa tiene mucho ingreso, su pensamiento es de que ellos deberían de darle a los que no tienen. En cambio el socialismo, el capitalismo ve el tema de invertir, ve el tema de dar mejores vida para todo lo que es la población. Nosotros tenemos la potestad y tenemos el argumento de que sí, la economía mixta es lo mejor que se podría dar en una sociedad. Según el autor Anthony Giddens, que surgió en la Segunda Guerra Mundial,
Este autor nos menciona que la meta es ayudar a los ciudadanos a guiarse en grandes revoluciones de nuestro tiempo. Él propuso la igualdad, propuso la libertad, la protección, la autonomía, y ninguna autoridad sin democracia es compromiso entre la izquierda y la derecha. También menciona un poco sobre las características, que hay una coexistencia en el orden público y en el privado. También nos menciona de que el socialismo, por ejemplo, el capitalismo, en el capitalismo no hay lugar para los vagos, ¿no? Eso decía Javier Milei, que es un personaje reconocido en Argentina, que tiene esa mentalidad, porque vemos, por ejemplo, de que el socialismo ha fundido prácticamente en todos los países la economía según la historia, y en el caso del capitalismo de la misma manera, a veces en algunos países también lo extremo de los dos lados, creo que nosotros creemos que no es lo ideal para nuestro país. ¿Por qué irnos de un lado, de un extremo al otro? Si podemos unirnos, si podemos unir lo mejor de estos dos lados para hacer un país mejor, para mejorar juntos, para trabajar en equipo. En nuestra sociedad, por ejemplo, en el tema de la justicia social no ha tenido mucho fruto. ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos se abocan más al tema muy extremista. Entonces, creemos que, por ejemplo, la nacionalización, las famosas nacionalizaciones que hubieron en el pasar de los años, creemos nosotros que, por ejemplo, no son bien en cierta parte, pero no son tan necesarias, y más que todo el tipo de nacionalización que ha habido, más bien nos ha perjudicado, por ejemplo, en este tema. Si bien vemos el tema de las AFP que ha pasado hace un tiempo atrás, de que por haber hecho esa disque nacionalización, se podría decir, ahora nos ha llevado a una gran deuda que lastimosamente vamos a tener que pagar todos. Entonces, de la misma manera también lo que es el capitalismo. Creemos también que el capitalismo tiene también su parte muy extremista en ese sentido, porque hace a un lado el tema de las personas humildes, y se podría decir, en este caso la justicia, creemos nosotros que tiene que ser equitativa, y para que haya una justicia tiene que haber parte de estas dos de estos dos principales valores, como el capitalismo y el socialismo. Bueno, Anthony Giddens es un sociólogo el cual dice que en realidad la economía mixta busca la democracia, pero a la vez el mercado libre. Por eso mismo le decimos que la economía mixta es la mejor opción, porque así como decía Aquino, buscamos lo mejor de ambos, y al unir estos factores que son buenos, vamos a llegar a armar un buen Estado. Aparte, una de las características de la economía mixta viene a ser, primeramente, que les importa al Estado. La distinción siempre buscamos la distinción para las personas que se lo merecen, sin discriminación. El día de hoy vamos a hacer nuestro análisis de cada pregunta que se llevó a cabo el día viernes en el debate entre los modelos socioeconómicos de Bolivia. El socialismo dijo que se habla de un discurso político en el cual se dice que el socialismo ayuda al crecimiento y favorece a las instituciones públicas. Ven el capitalismo como un mal sistema. El socialismo dijo que un discurso socialista abarca su base ideológica en defensa de la propiedad colectiva. Se habla cuando se toma un discurso socialista. Ella nos indicaba muchas veces que cuando se escucha un discurso socialista escuchamos argumentos como que avance, crecimiento, estabilidad económica de nuestro país, cuando realmente la situación actual de Bolivia es diferente. Vemos muchas familias bolivianas
que salen del país, migran a países vecinos en busca de mejores vidas. Hoy en día vemos que realmente hay familias que tratan de sobrevivir con un sueldo básico de 2.100 bolivianos, el cual es imposible. ¿De qué se habla cuando se toma un discurso social? El capitalismo se ve en tema de empresas privadas, más que todo en el comercio, y también ve lo que es la igualdad. No es importante para ellos las clases sociales, para ellos todos son iguales. Aquí, como podemos ver, se basa más que todo en ayudar a las personas, por ejemplo, en las personas que tienen sus tiendas en el mercado, les ayudan para poder tener una buena economía. Le voy a dar la conclusión general de la pregunta número 1 en base a la respuesta que nos dieron los partidos. ¿De qué se habla cuando se toma un discurso socialista? En el discurso socialista nos da a entender que lo mejor para el bienestar del país es mantener una sociedad basada en la igualdad, la actividad económica, promoviendo la propiedad pública, por lo que sus beneficios en teoría se orientan a lo que es la sociedad. Sin embargo, el modelo capitalista nos muestra que la realidad no, ya que se sigue viendo que la desigualdad y la pobreza está latente, demostrando que el discurso socialista es una forma de impulsar los ruidos de la población y así manejarlo a su antojo para su beneficio personal. En respuesta al discurso, el modelo mixto nos dice que el socialismo no ve a las personas por su estatus social, ya que todos somos iguales ante el socialismo, y que el capitalismo se centra en la propiedad privada, ya que ellos creen que es la mejor manera de ayudar al crecimiento del país para dar mejor vida a la población. El capitalismo nos hablaba de que el pueblo tenía que trabajar, o sea, las empresas privadas, para poder tener riqueza, ¿no? En lo cual incentivaban a la actividad productiva, lo cual iba de la mano con la mano de obra de las personas. Y la economía mixta nos decía que esta absorbía lo mejor de cada modelo, parte del socialismo y el capitalismo, para así poder equilibrar una economía, y que la totalidad de un modelo no nos asegura que vaya a tener que vaya a ser una buena solución, ¿no? Como última conclusión respecto a la pregunta de la justicia social y la democracia, ¿son principios o valores que resuelve el modelo socialista? Se reiteró diciendo que el socialismo era sinónimo de igualdad, en el cual nos decía que no, por ejemplo, como mencionaban anteriormente, que si alguien no trabajaba y otro se saca la infundia trabajando, tenían que tener lo mismo, ganaban lo mismo. Entonces, también se dijo que el socialismo ayudaba con fuentes de empleo y dando igualdad para todos. Ahora, el modelo capitalista estuvo enfocado en un argumento que decía que el socialismo no es el único modelo que toma acciones sobre la equidad, la justicia y la igualdad, ¿no? Este capitalismo también lo agrega en su modelo, y caso contrario nos dice que el pueblo es más fuerte que cualquier partido político. Y por último, el modelo de economía mixta nos hizo referencia a un personaje, el cual es Anthony Giddens, el cual nos decía que la economía mixta es la mejor opción que se busca para un Estado, ¿no? Este busca la unión de Estado y mercado que permita aprovechar el dinamismo de la iniciativa individual en el marco de la libre competencia, al tiempo que este gobierno regula su funcionamiento en base al interés público. Y el interés público es que nos decía, según esto, que le importa la mejora para las personas que lo merecen sin discriminación.